Verso 14. Mateo 9, verso 14. Dice la palabra del Señor en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Ayúdame a leer esa parte. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Señor, gracias, Padre, por tus bendiciones, tu misericordia que es grande y para siempre. Dios mío, en tus manos pongo a tu pueblo. Señor, creo firmemente que tú ya has hablado a nuestras vidas desde el momento que pusimos nuestros pies en este lugar. Dios mío, gracias te damos, Padre. Creemos sin duda alguna que todavía tienes mensaje para cada uno de nosotros, y lo recibimos, Padre, con todo el corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. Vamos a darle seguimiento a este tema que le hemos titulado Enseñanza Olvidada, y precisamente es con relación al ayuno. Y con esto no estoy generalizando. Yo sé que hay pueblo de Dios que conoce acerca del tema y lo está poniendo en práctica, pero también hay mucho pueblo de Dios que ya tiene el conocimiento y lo ha dejado en el olvido. Pero también aparte yo sé que hay otro gran pueblo de Dios, gran grupo de pueblo de Dios que nunca han escuchado hablar con profundidad acerca de este mensaje, de manera que eso aplica tanto para unos como para otros. Y decíamos en el mensaje anterior que el ayuno, según el diccionario de la lengua española, es privarse de algún gusto o deleite. Y ayuno, según el diccionario bíblico, es abstinencia de alimentos por un tiempo determinado. Les decía que la Biblia clasifica el ayuno de 4 formas. Uno, que es el ayuno parcial, que es el que bíblicamente nos da vasta información de que Daniel fue uno de los que practicaron esta clase de ayunos. Primero fueron 10 días, después fueron 21 días. Y no con esto podemos decir que esta clase de ayuno era el único que solamente practicaba. Porque también en el capítulo 9, verso 1 al 6 del mismo libro de Daniel, ahí también él realiza otro ayuno, pero ahí no ayuda, no especifica si era un ayuno parcial, que lo más probable que era un ayuno total. Y es más, así rapidito, acompáñenme al libro de Daniel, capítulo 9, verso 1. Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. ¿Y qué dice? En ayuno, silicio y ceniza. Entonces ahí solamente él menciona que le buscó al Señor en oración y ruego, pero en ayuno. Y aquí ya no menciona, como en otros capítulos que habíamos leído, que él
se abstuvo de comer comida delicada o comida deliciosa, o sea, más bien, y a un principio también en el capítulo 1 dice que propuso en su corazón no contaminarse, y ahí le pide, ¿verdad?, al jefe de los eunucos que le permita por un transcurso de 10 días que los pusiera a prueba de estar solamente comiendo legumbres y agua. Le decía que los estudiosos le han denominado como un ayuno parcial, ¿verdad?, donde se están absteniendo de un deseo de algo apetecible. Entonces, de cierta manera lo nombran que es un ayuno. Les decía la semana pasada que según las estadísticas se dice que las personas pasan en las redes sociales 5 horas, ¿verdad? Prácticamente ¿cuándo fue que dije? Al día, ¿verdad? Si no me equivoco. Así que equivalen a 75 días de 24 horas al año, ¿verdad? Casi 3 meses al año. O sea, entonces es algo impresionante. Y bueno, no solamente refiriéndonos a eso, podemos mencionar a tanta cosa. Venimos platicando mi esposa y yo, y me venía enseñando algo donde precisamente un actor dice que estamos tan envueltos en las redes sociales que realmente la gente ya tiende a darle más credibilidad a lo que ve en las redes sociales, pero que ya se está perdiendo eso y las redes sociales o los noticieros lo que quieren es solamente atraer la atención y de tener la primera noticia, no importándoles a quién se llevan de paso. Si van a desprestigiar a alguien o lo que sea, ellos quieren ser los primeros. Entonces decía este actor que, que estamos tan, nuestra sociedad está tan esclavizada a dejarse mover. Por eso, como consejo, como opinión, recomendación, como le quieras nombrar, yo le digo esto porque he escuchado a muchas hermanas o a unas hermanas, ¿verdad?, que dice, ay, me anda doliendo un poquito ahí el brazo. Dice, no, dice, búscale en YouTube y ahí vas a encontrar, ¿verdad?, que es bueno para el dolor de brazo, ¿verdad? Entonces, y eso es alarmante. ¿Por qué motivo? Porque ahorita cualquier persona abre su canal de YouTube y te empieza a decir, no, pues que muele 50 libras ahí de ajo y luego también le echas unos quelites y unos cuantos aquí y otro allá, y eso te va a ayudar, y te olvídate. Y no estamos diciendo que el ajo es malo y los quelites, nada de eso. Pero a donde voy es de que cada quien hace sus recetas y vienen y le recomiendan. Entonces tengamos cuidado con todo eso. ¿Me explico, hermanos? ¿Verdad? Y no todo, decía mi abuelita, lo que brilla es oro. Entonces debemos de ser cuidadosos. Entonces, a donde voy es esto, de que ayuno se habla de la abstinencia, decíamos, ¿verdad?, de que aplicándolo bíblicamente, abstinencia de alimentos por un tiempo determinado. Y según el diccionario de la lengua española es privarse de algún gusto o deleite. Entonces le decía, ¿qué considera usted como un gusto o un deleite? No conteste rápido, pero son muchas las cosas. Y claro, no está mal que usted tenga un gusto, no está mal que usted tenga un deleite. El problema es que ese gusto, ese deleite, lo esclavice. Y eso se torna en un problema. ¿Me explico, hermano? Sí, se torna en un problema grave. Grave, al grado que, por muchas situaciones de esas que se convierten en adicciones, viene a separar familias. Ya no hay relación entre familias. ¿Por qué? Porque aquella persona es atrapado por algún gusto. Y no me estoy refiriendo ahora haciendo a un lado las redes sociales. Puede ser X cosa, cualquier otra cosa. ¿Me explico, hermano? ¿Qué otra cosa pudiera decir así rapidito? Un gusto, un deleite que puede esclavizar a una persona. Televisión. El deporte.
El trabajo. No se meta ahí en ese lado, muchacho. O le voy a decir, háblame, Señor, ¿verdad? Es bueno, ¿ok? Hasta es medicinal, ¿verdad? ¿Ya ven? Yo, porque me gusta, lo voy a defender a capa y espada. Así que al final hablo contigo. Pero aún eso, puede ser que a alguien le pueda hacer daño. ¿Me explico, hermanos? Así, le puede hacer daño. Entonces, abusamos. O sea, no es tanto por lo que te estás tomando, sino por la cantidad excesiva. O sea, no puede ser que diga, bueno, pues se tomó 1 o 2 tacitas por ahí después de que comió, desayunó, que X. No, tiene que traer su jarra ahí todo el día, que no se vacíe. Entonces, le digo, hay personas que sí, les puede afectar. Entonces, como esas, muchas otras más. ¿Me explico? Amén. Sí, alguien mencionó por ahí, aún hasta el hacer ejercicio, o sea, de algo bueno, de algo saludable, aquello, si no sabemos frenarlo, aquello nos puede dominar. Porque he sabido de personas que dicen, ay, no salí a correr hoy, qué bárbaro, amigo. Entonces dice, ay, y hay esa desesperación. Cuidado. ¿Por qué? Porque aquello ya está controlando a aquella persona. ¿Qué no saliste a correr? Pues ya correrás mañana. Entonces, y usted bien sabe las cosas que nos controlan. ¿Cierto? Sí. Sí, yo a través de los años, hace tiempo, me enteré de una hermanita que prefirió no ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no encontró. O sea, especialmente los zapatos que iban con su cambio que debería llevar a la iglesia. A ese grado. O alguien que diga, pues no tengo la corbata que va con lo que voy a cambiar. Y entonces, a ese grado se dejan controlar. Entonces, precisamente, hay una vez más, en el diccionario de la lengua española es privarse de algún gusto o deleite. Entonces, aquí Daniel, le digo, los estudiosos le han nombrado como ayuno parcial. Y yo sé, quizás voy a ser criticado o ya esté siendo criticado, y personas que tajantemente dicen, no, es que ese no vale, ese no es ayuno, ¿verdad? Y ya se encerró en su concha y nadie lo va a sacar. Pues lo respetamos. Pero sin embargo, aquí cuando habla en el caso de Daniel, que dice que se privó de lo que le estaban ofreciendo de la mesa del rey. Primeramente, porque pues claro, había alimentos que no eran, eran desagradables delante del Señor, ¿verdad? Conforme a la ley de Moisés. ¿Me explico, hermano? Amén. Pero entonces, eran alimentos pecaminosos, dice una versión. Pero aparte de eso, el privarse, el decir, hoy voy a sacrificar. Yo he conocido personas que si no comen carne diariamente es porque no han comido. A lo mejor por ahí me descalabro a alguien ahorita, ¿verdad? Pues nomás diga ouch. Y dice, es que no, como que siento que no comí. Necesito tener carne en mi organismo. Y entonces, ahora, esa clase de personas, un día que diga, bueno, hoy voy a sacrificarme mi carne y voy a sacrificar a la carne que me como. Sí, entonces, ¿se considera como un sacrificio? ¿Sabes qué, mujer? Hoy nada más me cocinas ahí huevitos, unos frijolitos, unas lentejas, luego se van a aprovechar los esposos, van a decir, hija, no me ha hecho esa clase de platillos, ¿verdad? Algo que no lleve carne. Entonces, sí, ciertamente lo que Dios ve son las intenciones del corazón. Amén. ¿Me explico, hermanos?
Sí, Él ve las intenciones del corazón y dice, voy a hacer esto que realmente es un deleite, es un gusto, es un disfrute, pero hoy voy a sacrificar mis deseos. Y ahí lo que está haciendo está haciendo un ayuno. Hoy no voy a tomar café. Ese acabose del mundo, ¿verdad? O sea, carne, ¿sabes qué? Entonces, ¿y qué estamos demostrando ahí? Que tenemos dominio propio, control. O sea, que no nos dejamos controlar, sino que tenemos el control de un deseo. ¿Está aquí, iglesia? Amén. Entonces, le digo, respetamos, pero aquí yo creo que hay muchas maneras. Alguien puede decir, es más, voy a proponerme en mi corazón en esta semana no ver el Face. Para que me vean el Face mi familia, ¿verdad? Porque me meto en el Face y ya nadie me ve. Entonces, me voy a privar de eso. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás privándote de qué? De un gusto. De un gusto. Pero lo voy a acompañar con oración, con búsqueda del Señor. Señor, he estado metiendo un montonal de tiempo en eso y muy poco tiempo tengo para leer la palabra, poco tiempo tengo para orar. Entonces hoy voy a privarme de eso. ¿Usted cree que eso no se tome como un ayuno? Claro que sí, porque estás sacrificando un gusto, un deleite. Ahora, también decíamos que el ayuno, hablamos, ¿verdad?, del ayuno de Daniel. También decíamos que el ayuno total es aquel que se abstiene completamente de comida y de agua, y que fue practicado por Mardoqueo y Esther y los judíos de ese tiempo, cuando había una consigna que fue dirigida por Amán para exterminar al pueblo judío. Entonces también fue practicado por Esdras en el capítulo 10, verso 6, por Saulo en Hechos capítulo 9, verso 9. El rey de Nínive y los moradores también ayunaron totalmente cuando se enteraron del juicio de Dios que venía sobre de ellos. Todas estas clases de ayuno abiertamente indican que se abstenían de pan y de agua, refiriéndome al ayuno total, ¿verdad? O sea, pero también, la palabra de Dios nos indican estos ayunos totales, que cuántos días donde se abstenían de pan y de agua. Y así como ayunos totales, la Biblia registra muchos otros más que fueron ayunos no muy prolongados y que por un motivo o por una causa, ¿verdad? O sea, siempre había una causa, un motivo, como en el caso de Israel, que ayunó en Betel cuando pelearon contra Benjamín. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 20, verso 26, como los hombres de Jabes de Galaad, que ayunaron por 7 días por la muerte de Saúl y sus hijos. Primera de Samuel 31, 13. Acá ayunó para ser perdonado, ayunó para déjeme ver dónde está aquí mis anotaciones. Acá ayunó para ser perdonado. Israel ayunó al confesar sus pecados y al leer la ley de Dios. Nehemías 9. David ayunó y rogó a Dios por el niño que tuvo con Betsabé, esposa de Urías, y muchos otros más que pudiera mencionarle. Ahora, también los estudiosos han clasificado una clase de ayuno como natural. Entonces, el ayuno total, ¿cuál es el ayuno total? Abstención de alimentos. ¿Se abstiene de qué? De alimento y de agua. Ahora, el ayuno total, los que están registrados aquí, hermano, son los que vemos registrados, son de 1 día, 2 días, 3 días, y claro, ahí vamos a ir a otra clase de ayuno. Y le digo esto porque debemos de tener cuidado. ¿Me explico, hermano? No es nada más de que porque nada más se me puso de buenas a primeras y decir, bueno, pues ahora sí yo me voy a poner en ayuno, pero tiene que haber una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? O sea,
tiene que haber un objetivo, una causa, ¿verdad? Entonces, como en el caso una vez más de Israel, que ayunó cuando en Betel, cuando pelearon contra Benjamín. O sea, iban a salir a la guerra y había una causa. Entonces, toda clase de ayuno debe de haber una causa, un motivo. Ahora, también los estudiosos han clasificado una clase de ayuno como ayuno natural, y se dice que fue precisamente el que se cree que practicó nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo cuando fue tentado por el diablo. Quiero que vaya conmigo allá a Mateo capítulo 4, regrésese a Mateo 4, verso 1. Desafortunadamente crecimos con una enseñanza donde, con todo respeto, o sea, de la manera que se nos enseñó, y mayormente en esta temporada, de que pues no se come carne, no hay nada bíblico que lo respalde, lo avale, que diga pues se abstuvieron de comer carne, ¿no? No, ese es algo ya añadido. ¿Ve? Y pues sí, se nos acostumbró a que pues la persona tantos días deja de fumar. Sí, está bien, está sacrificándose, pero el asunto es de que no deja de pecar. Sí, probablemente sí se está haciendo un bien al organismo, pero la realidad del verdadero ayuno es, o sea, apartarse de toda maldad. ¿Para qué? Para santificarse al Señor. Amén. Amén. ¿Verdad? Y pues sí, desafortunadamente le digo, es por causa de la enseñanza, es que las leo una vez más con todo respeto, ¿verdad? La Semana Santa, y digo, pues, ¿por qué se le llama santa? ¿Alguien que me ayude? Dios mío, se hacen como los que no saben. Ya me ponen a pensar. ¿Por qué? De acuerdo a la religión popular, porque fue la semana que murió nuestro Señor. Sí, la pasión de Cristo, el sacrificio, ¿verdad? Pero le digo, no estoy generalizando, le digo, no, pero a lo que me refiero, yo recuerdo que pues es donde más visitas hay a la playa. Y que vamos a salir para allá y a asar una carne por allá en la Semana Santa, y a comer capirotada, y a comer aquí, allá y más allá. Entonces, se pierde el verdadero concepto. O sea, más bien se transforma en algo de vacacionar. Pero, entonces, ¿dónde quedó lo santo? Se supone que debe ser un tiempo para reflexión, para recordar el sacrificio de Cristo. Y privarme de muchos deleites. Y voy a decir, ahora sí, pues voy a ponerme a cuentas con el Señor. ¿Me explico, hermanos? Sí. Pues, le digo una vez más, con todo respeto, cuando se ignoran las verdades de la palabra de Dios, pues qué tantas cosas no hacíamos, hermano. Amén. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 4, verso 1, dice aquí: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces ahí ya le continuó, le siguió tentando con otras cosas más, pero lo interesante aquí es esto. Y dicen los estudiosos, dice, bueno, si hubiera él hecho un ayuno total, entonces, primeramente, pues aquí dice en el verso 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre. Dice, no menciona que tuvo sed.
Entonces aquí el diablo lo tentó y lo tentó ofreciéndole pan, pero en ningún momento lo tentó ofreciéndole agua. Y por ello llegan a esa conclusión de que el ayuno que estaba practicando el Señor era un ayuno que se le conoce como un ayuno natural. Aunque realmente el agua no es alimento. Y le digo esto para los extremistas que dicen, no, pues es que ¿será alimento el agua? Alguien que me diga. Alguien que me diga, no, pues yo desayuné agua, comí agua y cené agua. Y mire que portachón estoy, ¿verdad? Que no, hazlo por varios días y vas a ver cómo te va. El agua solamente ¿de qué manera actúa? Hidratante y hidrata y limpia. Actúa como limpia el sistema digestivo. ¿Está aquí, hermano? Entonces se dice, o sea, ese es el comentario de ellos. Y bueno, pues yo no, en sí yo no lo veo en ningún momento. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Y aquí estaba el mismo Emmanuel, Dios con nosotros, humanado, el mismo Dios. Pues para él no hay nada imposible. Pero ellos dicen que él estaba practicando aquí un ayuno natural, que prácticamente estaba él ingiriendo agua. Bueno, esa es la opinión de ellos. Lo vamos a dejar por ahí porque pues realmente no nos da más información. Y tampoco podemos decir, no, era total. Tampoco, porque si vemos los otros escrituras, vemos que dice que se abstuvieron ¿de qué? De pan y de agua. Y lo vamos a estar viendo más adelantito. Ahora, un ayuno que pudo haber sido semejante al mismo ayuno que practicó Elías cuando huía de Jezabel y que fue fortalecido con una torta y agua por el ángel del Señor. Y dice la Biblia que caminó por 40 días y 40 noches hasta llegar. Ahora, ¿cuántos han leído esa escritura? Él se deprimió y fue y ahí se escondió y estaba ahí. Entonces el ángel del Señor fue y lo fortaleció, le dio de comer, lo alimentó. Imagínense qué torta sería, hermano. ¡Wow! Le aseguro que no era la del que ustedes ya están pensando. No le quiero hacer promoción, pero no era esa. ¿Qué torta sería? ¿Y qué agua? Al grado que lo fortaleció. Y dice que de ahí corrió ¿cuántos? Caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Ahora, cuando se refieren los estudiosos de la Biblia a ayuno natural, se están refiriendo al ayuno donde se abstienen solo de comida, pero no de agua, tomando en cuenta una vez más que el agua no es alimento. Pero también se ha clasificado otra clase de ayuno como ayuno sobrenatural, que es un ayuno prácticamente total pero prolongado, como en el caso de Moisés, que fueron 40 días e inmediatamente, ¿sabía usted que realizó otro ayuno de 40 días? ¿Cuántos sabían eso? Vamos a Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9. Verso 7. ¿Lo tienen? Vamos a leer el verso 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Acuérdate, estaba hablándoles Moisés, dice, no olvides que has provocado la ira del Señor tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes al Señor. En Horeb provocaste a ira al Señor y se enojó el Señor contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros,
Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches. Lean en voz alta. Ya, exclusivamente, él dice, sin comer pan ni beber agua. ¿Cómo aguantó? Pues se le llama un ayuno sobrenatural, porque Dios lo fortaleció. ¿Me explico? Y me dio el Señor las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló el Señor en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo el Señor: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló el Señor diciendo: he observado ese pueblo, y aquí que este pueblo es duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis manos, y miré, y aquí habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Recordemos que Él les está recordando este acontecimiento al pueblo de Israel. Dice: os habéis hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que el Señor os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas, las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Me postré delante del Señor como antes, 40 días, 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos del Señor para enojarlo. Entonces ahí nuevamente entró en otro ayuno. Y el Señor lo fortaleció. ¿Por qué sobrenatural? Porque son ayunos verdaderamente, o sea, que deben de ser guiados directamente por Dios, ¿verdad? La extensión y la prolongación tienen que ser por la alianza de Dios. Porque si no es así, puede peligrar a causarle un daño físico, considerando el estado de salud de la persona. Prácticamente estos son los diferentes clases de ayuno que registra la Biblia, como parcial, total, ayuno natural y ayuno sobrenatural. Tomando en consideración que esta clase de ayunos en ningún momento eran con fines, como les mencioné la semana pasada, ni de ser más santos, ni de tener más poder, ni de ver a ver de qué manera voy a forzar a Dios a que conteste mi oración o alguna petición que tenga, ni mucho menos porque aprovechando el viaje voy a perder peso. Que sí sucede, pero ya cuando en su mente ya ni duele, dice: ay, pues ahí de pasadita me voy a aventar unas cuantas libras. Entonces ya aquello ya no fue exclusivamente, o sea, el sacrificio. ¿Me explico, hermanos? O sea, ya no fue en este caso dedicado para el Señor. O sea, ahora hemos tenido ese concepto muy mal ubicado, de que me voy a ayunar, y como que tenemos ese concepto: voy a forzar la voluntad de Dios a que Él haga o conteste mi petición. Ese es un concepto equivocado, porque no se ayuna para volarle el brazo, torcerle el brazo al Señor. Pero quizás no lo vea así. Pero no, yo voy a ayunar y va a ver que Dios va a hacer lo que yo le pido. Y es un concepto mal ubicado. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces serían ayunos mezquinos, movidos por conveniencia personal. Me voy a poner a ayunar y yo sé que Dios me va a dar un trabajo, me va a dar X trabajo. Entonces, o sea, por causa de mi ayuno voy a forzar a Dios a que Él haga mi voluntad. Y son conceptos equivocados. Y quizás muchos del buen corazón lo han hecho, lo siguen haciendo. ¿Sabía usted algo sorprendente, hermano? Yo me enteré de un grupo de personas que no estaban de acuerdo con un siervo que tenía al frente ahí de una iglesia.
y en esto mi esposa no me va a dejar mentir. O sea, estaban ahí al frente, o sea, el siervo estaba al frente de la iglesia y este grupo nada más porque estaban en desacuerdo con el líder. ¿Por qué? Porque venían, los detenían, andaban en rebeldía estas familias, y dice, pues estamos ayunando para que el pastor general venga y lo quite. ¿Era un ayuno correcto? No. Ayúdenme, por favor. No. Es que me está como estorbando a lo que yo quiero hacer, o sea, no me quiero someter al orden, y pues estamos enojados con él y no es el líder que nos agrada, así que propongámonos, vamos a orar y ayunar para que Dios nos escuche y toque el corazón del pastor general y venga y quita a ese pastor que no nos gusta, que no es de nuestro agrado. ¿Será un ayuno de Dios? No lo es. No lo es, o sea, es para una conveniencia personal, es para algo mezquino. Entonces, cuidado, hermanos. Está como aquel hermano que platica de que viene en el avión y se encontró con un servidor de Satanás y que les ofrecieron ahí comida y dice, oye, usted no veo que no acepta nada. Dice, no, dicen, ¿y por qué motivo? Dice, no, es que estamos ayunando para que el cristianismo se acabe. Pues yo creo que se murió de hambre el amigo. Porque han pasado los años, ¿sí? Aquí el cristianismo sigue. Dele gloria al Señor. ¡Aleluya! ¡De su nombre! Ahora, siempre había un motivo específico por el cual ayunaban. Había un motivo específico. Por ejemplo, la Biblia describe diferentes clases de ayuno que se practicaban, como por ejemplo cuando estaban en amenaza de guerra, cuando iban a salir a la guerra, cuando un ser querido se enfermaba de muerte, cuando reconocían que habían pecado y buscaban el perdón de Dios, cuando enfrentaban peligro de muerte por revelación por su palabra o de algún acontecimiento. Ahora surge una pregunta de que si la iglesia o el creyente de este tiempo debe de ayunar. Amén. Amén. La respuesta es sí. Y la otra pregunta es ¿por qué y para qué? Primero, porque es una enseñanza de ¿qué? De disciplina. Y desde un principio, váyase así rapidito conmigo al libro de Génesis capítulo 2. Génesis 2. Y a veces hay personas que se asustan y dicen, no, se va a enfermar. Bueno, ahora, claro, sí, la persona debe de tener mucho cuidado si está padeciendo de alguna X enfermedad o lo que sea, sí tiene que primeramente ser supervisado. ¿Me explico, hermanos? No nada más de buenas a primeras ahí. Digo, porque nos hemos enterado de personas que despiadadamente se han metido a hacer ayunos, pero prolongados. Y al rato terminan dando mal testimonio, que andan hasta perdiendo la razón. Entonces, le digo, tienen que hacerte de una manera sabia y con la guianza del Señor, y cuál es el motivo y el por qué. ¿Me explico, hermano? Sí, o sea. Ahora, Génesis 2, verso 16. Y mandó al Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era ¿qué? A los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así como ella. Otra versión dice que el árbol era, su fruto era antojoso, apetecible. Si meditamos por unos instantes, desde ahí el Señor los estaba enseñando a que fueran obedientes y a practicar el dominio propio. El árbol era antojoso y apetecible. Tenían muchos árboles a su alrededor que podían echar mano.
Pero desde ahí comienza la enseñanza de que el Señor lo que quería era que practicaran, o sea, el abstenerse, el privarse de algo antojoso y apetecible. Pero todos sabemos que la curiosidad a lo desconocido y del estómago los ganó. Como en el caso de Saúl. ¿Por qué vendió su primogenitura? Por un platito de lentejas, con su cebollita y ahí sus rabanitos, ¿verdad? Bueno, no dice rábanos, ¿verdad? Pero ni cebollas, pero yo solamente le estoy añadiendo para que se haga más apetecible. O sea, todo por saciar ¿qué? Su estómago, su hambre. No le importó su primogenitura. O como el pueblo de Israel, que batallaron en toda su trayectoria por el desierto. ¿Por qué? Porque a la primera se acordaban de las ollas de allá de Egipto. ¿Ollas de qué? Dice que decía que extrañaban los puerros, ¿verdad? Y las cebollas. Y aún las ollas de carne, dice. Entonces el propósito del ayuno es un medio divino que Dios usa para corregir el orgullo del corazón del hombre. Es una disciplina del cuerpo que tiende a humillar el alma. El ayunar es una disciplina para someter al cuerpo y dominar los apetitos carnales y de nuestras pasiones que puedan sujetarse ¿a qué? Al espíritu. En pocas palabras, el ayuno es para quebrantar la carne y así seamos más sensibles a lo espiritual. ¿Me explico, hermano? Era como en el caso de Israel en tiempos del profeta Joel. Allá en el capítulo 1, verso 13, verso 14, capítulo 2, verso 12 y verso 17. Los sacerdotes tenían que anunciar el juicio que se avecinaba sobre ellos y habrían de lidiar con los caldeos y una serie de plagas que vendrían sobre sus tierras y sus animales. Por lo tanto, el profeta viene y convoca a que se abstengan, a que ayunen. Es más, vamos así rapidito a leerlos, hermanos, ya estamos por finalizar. Joel y a su nombre, hermanos. Gloria. Ubique Daniel, Oseas, y de ahí está Joel. Capítulo 1. Verso 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamar al Señor. Ay del día, porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. O sea, aquí se avecinaba algo y el profeta les dice, ¿saben qué? Lamentense, cíñanse de silicio, ayunen, quebrántense delante del Señor. En el capítulo 2, verso 12. Por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Vean, entonces quiere decir que cuando alguien se propone ayunar, o sea, debe de estar como con quebrantamiento, con arrepentimiento. ¿Me explico, hermano? Pero no, ahí apenas han pasado 3 horas y pasa ahí cerca y dice, no quiero ver la cazuelita, no, porque me hace ojito, ¿verdad? No te estás aguantando hombres. Alguien cuando pierde un ser querido, ¿tendrá hambre? Oh, hermano, nada se le apetece. Nada. Andan hasta empujándolo, impulsándolo, rogándole a que coma. Entonces, o sea, hay un dolor fuerte, interno. Entonces, el ayuno así, eso se acompaña
con quebrantamiento, con lloro. ¿Me explico, hermanos? A ver. Pero cuando anda ahí dice, híjole, bueno, Señor, pues, yo sé que sabes para qué lo estoy haciendo, Señor, me estoy privando de mi cafecito, de mi... o sea, mejor no lo hagas. No, dice, no tengo este problema y no voy a hacer para doblarte el brazo y tú me hagas lo que yo. No, lo voy a hacer para tener dominio propio y para pedirte que tengas misericordia de mí y que aprenda a someterme a tu palabra, a someterme a tu voluntad, a ser más sencillo y humilde de corazón. Entonces, aquí en el verso 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea. Estaba avecinándose algo para ellos y ellos dijeron: vamos a convocar ayuno, nos vamos a quebrantar y que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, el Señor claramente nos da esta enseñanza de cómo ayunar. Vaya rapidito conmigo al libro de Mateo, capítulo 6, verso 16. Entonces el ayuno más bien ayuda a que la persona sea más sensible a lo espiritual. Si lo hace de la manera adecuada y no como el fariseo religioso que hace mención del Señor, que diga: pues yo ayuno mucho, ¿no? Yo soy más santo que los demás. Y que me tengan ahí en un lugar especial. ¡No! El propósito es ¿para qué? Para humillarnos. Y si tu orgullo anda muy arriba, que la espuma se te está subiendo demasiado, es decir, una persona soberbia, orgullosa y que no se te puede hablar, necesitas quebrantar tu carne. Le estás dando mucho a tu cuerpo y muy poco a la palabra y a la oración. Quebranta tu carne y dile: Señor, no aguanto esta soberbia, este orgullo, estoy afectando a los demás y me estoy afectando a mí mismo, y voy a tomar control. Ayúdame a controlar es eso que no es agradable. ¿Me explico, hermanos? Amén. Capítulo 6, verso 16. Cuando ayunéis, son palabras del Señor Jesús, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. Que nuestro hermano Steve se vaya preparando con esa versión que tiene ahí, por favor. Una vez más, Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No sé si el hermano ya lo tenga por ahí listo. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. En pocas palabras, no anden ahí tocando trompeta. Oh, no, Señor, yo estoy en ayuno, hermano. Sí. No, o sea, sencillo. Pero tampoco, no te vayas a los extremos. Tienes que asistir allá a un lugarcito donde te invitaron. De antemano sabes que te van a ofrecer comida y no vayas a escoger ese día exclusivamente para ayunar. Vas a ir a decirle a los hermanos que son carnales, porque ellos van a comer. No, yo estoy en ayuno, hermano. Entonces, ¿para qué vas? Entonces, hay tiempo para todo. ¿Me explico, hermanos?
Y aparta tu tiempo y no andes tocando trompetas. Y ponte de acuerdo con tu esposa y dile, hija, mañana yo, o sea, no te preocupes, no me envíes lonche, ¿verdad? Hasta tales horas yo voy a, voy a orar. O sea, voy a abstenerme, voy a quebrantar la carne. Y yo creo que su esposa se va a gozar, va a decir, gloria a Dios. Free time, ¿verdad? Descanso. Entonces, bendición. Ahora, el verdadero ayuno del Señor lo revela así rapidito, Isaías 58, no con esto, digo porque es un capítulo que han agarrado para decir así, vean, no, la realidad no se debe uno de abstener, de comer, no, aquí nos dice, no está diciendo, o sea, está diciendo prácticamente, o sea, están en ayuno, hagan lo bueno. O sea, no está diciendo en ningún momento dejen de abstenerse de un deseo, no. Está diciendo acompáñenlo haciendo lo correcto. ¿Me explico, hermanos? Isaías 58, verso 1, y ahí dice en el encabezado, el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. O sea, en pocas palabras, Señor, estuvimos ayunando y no nos contestas. Vea la ¿cómo? Prepotencia, la soberbia. O sea, porque estoy haciendo esto, me tienes que contestar. No. Es como cuando le reclamamos a Dios, ¿por qué no cuidaste a mi hijo, a mi ser querido? O sea, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Para andarle reclamando al Creador. No. Todo está en la voluntad del Señor. ¿Cuánto lo creen así, hermano? Entonces, dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama como cilicio de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, el día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Pues prácticamente le estaban diciendo, ustedes, o sea, están haciendo este ayuno, pero para continuar haciendo maldad. Entonces dicen, no, más bien hagan lo recto, principalmente en el día de vuestro ayuno. O sea, hagan lo correcto, les estaba diciendo. Amén, hermanos. Amén. Entonces creo yo que practicar el ayuno nos hace más sensibles para entonces poder practicar el fruto del Espíritu que nos habla el libro de Gálatas. Para finalizar, hermanos, con el tema del ayuno, cabe mencionar que la práctica del ayuno no tiene que ver nada con la salvación, ni la justificación, ni tampoco la santificación. Primero recibimos la salvación cuando somos justificados por nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Segundo, la santificación es un estado de separación para Dios de todo creyente. O sea, entra en un estado de apartamiento de que del pecado y de maldad, y entonces produce en nosotros el irnos, o sea, la santificación, cuando nos vamos apartando de qué, de la iniquidad. Entonces, de manera que el ayuno nos ayuda
a ser más sensibles a lo espiritual, de tal manera que podamos tomar autoridad sobre nuestros pecados y nuestros deseos. Muy contrario a la mentalidad de los fariseos y religiosos del tiempo del Señor, como lo menciona en Lucas 18:9, la oración muy conocida del fariseo y el publicano. ¿Cuántos recuerdan esa oración? Amén. ¿Verdad? Que estaba más bien ahí como sacando sus tarjetas como queriendo impresionar al Señor. Mira, Señor, hago aquí, hago allá, mas no soy como ese publicano. Y el Señor, ¿qué dice? ¿Cuál oración fue la que fue escuchada? La del publicano. Entonces, es bíblico, Iglesia de Cristo. O sea, que apartemos un tiempo para ayunar y orar. ¿Me explico, hermanos? Amén. En el libro de los Hechos encontramos Hechos 10:30, 14:21, 13:1, 2 Corintios 6:3, o sea, infinidad de ayunos. Es más, ya ahora sí, para finalizar la última escritura, 2 Corintios 6:3, ya con esta escritura terminamos. Ahora sí creo. ¿Amén? 2 Corintios 6. Es más, vamos a leer del verso 1. ¿Lo tienen? Amén. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos. ¿Y qué dice? En desvelos y en ayunos. Y ya para cerrar con broche de oro, cuando Jonás iba predicándole más bien diciéndole a los ninivitas, iba, no necesariamente les iba diciendo arrepiéntanse. ¿Cuál era el mensaje? Esta ciudad será destruida. Va a ser destruido Nínive en 40 días. Ese era todo el mensaje. Y dice que la ciudad la cruzaba en 3 días. Comienza el primer día, llega la noticia a los moradores y se ponen en ayuno. Llega la noticia al rey y manda a todos los moradores, y aún dice hasta los animales, no les den agua ni comida. ¿Sabe Dios? ¿Sí qué? Tenga misericordia. Tenga misericordia de nosotros. ¿Y qué otra cosa les recomienda que hagan? Y dejen de hacer lo malo. Apártense de toda rapiña. O sea, una cosa va con la otra. Vamos a ayunar, dejemos de hacer lo malo, apartémonos de toda maldad, clamemos al Señor, oremos al Señor, digamos: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Verdad? Y eso nos va a ayudar a ser más sensibles a lo espiritual, al Espíritu de Dios. ¿Me explico, hermano? Amén. Entonces, ¿a qué horas tienen que iniciar el ayuno? Los judíos. O sea, ellos lo hacen a la puesta del sol, hasta otro día, a la puesta del sol. Pero no es una regla. Cada quien puede formular el ayuno siempre y cuando lo haga con una intención apropiada, correcta. ¿Me explico, hermano? Amén. ¿Verdad? Pero no me vaya a decir que mañana yo propongo en ponerme en ayuno y regularmente se levanta todos los días a las 7 de la mañana y mañana se le ocurre levantarse a las 12 del mediodía y luego se levanta y dice: ya casi está por terminar mi ayuno. Es una risa, es una burla, así como se está riendo usted. Óyeme, no, levántate. Si todos los días te levántate a las 5 de la mañana y vete de rodillas. Y si me dice: pastor, présteme ahí, ábrame las puertas ahí de la iglesia, me voy desde las 5, las 4, vengo y lo acompaño. Quiero orar ahí en el templo, gloria a Dios. Quiero allá en mi casa, gloria donde gustes, pero hazlo para el Señor. Voy a clamar, voy a quebrantarme, a decirle: Señor, reconozco que te he fallado.
Reconozco, Señor, que te hemos fallado. Pero muchas veces, no, es que yo no. Ahí hay siervos que oraban no solamente por él, sino por los pecados del pueblo. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Clamaban y decían, Señor, hemos pecado. Ten misericordia de nosotros. ¿Me explico, hermano? Amén. Entonces, con relación al ayuno, si lo vas a hacer parcial, gloria a Dios, hazlo para el Señor, hazlo para someter tus deseos, tus pasiones, tu carne, a decirle, Señor, ayúdame a tener dominio propio, quiero dominar mi lengua, soy una lengua larga. ¿Tú crees que el Señor no te ayude? Amén. Claro, Señor, voy a dominar mis deseos, yo de muchas maneras te ofendo, Señor, ayúdame. El Señor se va a glorificar en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a tener control sobre tus Deseo. aleluya. ¿Se murió el de allá? Bueno. Gloria a Dios. Se le acabó la pila, mire. Ya es una señal. Yo llegué a pensar, pero no, perdónenme, dije, esto es tremendo, ya me apagaron para que ya termine. Y ya le mandaron el anuncio, apague, porque no va a acabar el pastor. No, pero ya los perdono, es la pila. Bueno, dile palmas al Señor, hermano. ¡Aleluya!